Hay un pasaje que hace un tiempo yo me dispuse a memorizar. Y yo dije, porque este pasaje tiene como... es tan profundo y conlleva tanto, que yo creo que cada creyente por lo menos se sabe 1 o 2 versículos de ese pasaje, porque es que encierra tantas cosas. Y es bueno que nosotros tomemos el tiempo para analizarlo y ver qué es lo que dice. Ahora, como mismo yo oraba, yo tengo que hacer una advertencia. A veces el Señor habla a nuestras vidas. Marco decía esta mañana, esto es la palabra de Dios. Si nosotros no leemos la palabra de Dios, no podemos estar quejándonos de que Dios a mí no me habla, Dios a mí no me habla, si yo no tomo el tiempo para estudiar su palabra. Y estudiando su palabra, yo siento que Dios habla a mi vida y yo veo como, wow, pero esto sí es profundo. Pero yo quizá estoy entendiendo un poquititito del gran amor de Dios. Y después ese chin que yo entiendo medio, yo trato de comunicárselo a otro con las limitaciones del idioma, con las limitaciones del lenguaje. Y de ese chin que yo sé, del chin que le puedo comunicar, usted entiende un chin más pequeño. Entonces yo quiero, así como estuve orando, que el Señor sea que tome control en este momento. Y que sea su palabra que hable a cada uno de nuestros corazones. Vamos a leer en el libro de Romanos. Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 8. Y vamos a leer del versículo 28 al 31. Es bueno nosotros entender que el libro de Romanos fue escrito con el fin de dar a entender a un grupo de creyentes qué era la salvación. Y por eso nosotros vamos a tomar el tiempo en esta noche para analizar las profundidades de la salvación. ¿Qué es lo que conlleva la salvación? ¿Qué es, como decía Robert Mera en esto de las intríngulis de la salvación? Porque Pablo, por medio del Espíritu Santo, escribe una carta a personas que quizá creyeron en el Señor, pero no saben de qué se trata. Y Pablo le trata de explicar qué es la salvación. Y como le decía al principio, mientras más entendemos lo que Dios hizo con nosotros, mejor nosotros podemos obedecerle a Él. Y en ese texto, voy a leer en versión internacional, dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién podrá estar en contra nuestra? El que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién nos condenará? Cristo es el que murió e incluso resucitó y está a la diestra de Dios e intercede por todos nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas al matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios, el amor que Dios nos ha manifestado en Cristo nuestro Señor. Originalmente, y para serle honesto, hasta anoche, mi deseo era comenzar a partir del versículo 31, que dice, y aquí le cito entonces, probablemente mientras esté hablando, le voy a decir en Reina Valera. Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros?
Y mi deseo, honestamente, y vamos a comenzar ahí, pero cuando el versículo nos dice algo como, ¿qué pues diremos a esto? Cualquier persona se puede preguntar, ¿a esto qué? ¿Qué es esto? Y por eso tenemos que comenzar anteriormente, para ver entonces cuál es el trasfondo del cual nos habla Pablo ahí. Primero, y vamos a ver 3 puntos, vamos a ver 3 aspectos en todo el texto. Y vamos a ver la primera parte, y es lo que Dios hace para salvarnos. Lo que Dios hace para salvarnos. La pregunta el punto no es lo que nosotros hacemos para nosotros salvarnos. Porque si nosotros estamos en peligro y nosotros mismos nos podemos salvar, entonces no hay necesidad de Dios. Es lo que Dios hace para Él salvarnos a nosotros. El versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Pausa. La palabra no está diciendo que todo lo que nos sucede es bueno. Hay gente que puede tomar este versículo y malinterpretarlo y ver que lo cancelaron en el trabajo y decir esto es bueno porque Dios hace todo bueno. No nos vamos a mentir a nosotros mismos. La palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Creo en la versión internacional dice que Dios dispone todas las cosas para el bien de nosotros. O sea, que Dios toma todo lo que sucede en nuestras vidas, lo manipula de manera que al final eso sea de bendición para nosotros. Veamos al principio, ¿qué es lo que Dios hace para salvarnos? Y que Dios toma todas las cosas y las organiza. La muerte de un familiar, me despidieron del trabajo, un nuevo año, alguna bendición, el carro nuevo, la casa nueva, nuestra iglesia, el pastor, el problema que tuvo con alguien, todas las cosas, buenas o malas en nuestros términos, Dios las manipula de manera que al final sea para el bien de nosotros. Pero ahí no se queda. Dice que esto es a los que aman a Dios. Y yo no voy a entrar en la parte de aquellos que no aman a Dios. ¿Qué hace Dios con esas cosas? Si usted no ama a Dios, a usted le pueden pasar miles de cosas y yo no creo que usted va a glorificar a Dios con eso. Pero la palabra me dice que ahí es donde yo tengo que enfocarme. La palabra me dice que aquel que ama a Dios, todas las cosas que suceden en su vida, Dios las pone a funcionar de manera que sea para bien nuestro. Si tú amas a Dios, no importa la situación por la cual tú estés pasando, eso Dios lo va a manipular para que sea para el bien de tu propia vida. Ahora, Dios puede tener su concepto de bueno y nosotros tener otro concepto de bueno. Y por eso vamos a ver el versículo 29 y 30, a ver qué dice. Dice, porque, y es bueno nosotros analizar lo que dice la palabra, porque, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados, porque, o sea, dando una explicación, aquí está dando una razón. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, aquellos a los que conforme a su propósito fueron llamados, porque a los que antes conoció, a estos también predestinó. Anoche veníamos en la guagua y eran las 12 y pico de la madrugada y yo venía practicando, digo yo, déjame tomarme el tiempo, a ver, y estoy en mi mente hablando, qué es lo que voy a hablar aquí mañana cuando esté en el podio, y yo analizaba todo eso y decía, y hubo un momento donde yo me quedé como, esto es más de lo que yo creo. A los que antes conoció, es decir, yo no tengo idea de cómo Dios me conoció antes de haberme creado, pero Él dice que a los que antes conoció los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Tú estás aquí en esta noche porque Dios así permitió que tú estuvieras aquí en esta noche. Porque antes de tú ser formado, Dios te escogió. Dice en el libro de Isaías,
mientras era formado en el vientre de tu madre, ahí te escogió Dios. Dice que fuimos predestinados para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y este es el primogénito entre muchos hermanos. Pero hay una parte en ese versículo que yo quiero que la pongamos aparte. Vamos, como decía Iraldo en el taller hace unos meses, vamos a parquearla. Porque vamos a ver un escalafón que hace el Señor aquí. Vamos a leer en el 29 y en el 30. Porque a los que antes conoció, a estos también predestinó. Vamos a volar un pedazo. Y vámonos al siguiente versículo. Y a los que antes predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ustedes ven como todo el proceso que hace Dios. Veamos, ¿qué es lo que hace Dios para salvarnos? ¿Qué es lo que hace Dios para salvarnos? Nos preconoce, o sea, antes de nosotros existir nos conoce, nos predestina, nos llama, nos justifica, nos glorifica. Todo esto para que usted y yo estemos aquí en esta noche. Y le dije que íbamos a dejar una parte del versículo en parqueo, porque entonces vamos a llegar a eso. Porque al final de todo el escalafón, nos conoce, nos predestina, nos llama, nos justifica, nos glorifica. Esta glorificación de la cual se habla este versículo, en el versículo 30, esta glorificación es la misma que habla en el versículo 28, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. La glorificación de cualquier hombre y mujer sobre la faz de la tierra es que nosotros podamos al día final allá en el cielo estar hechos conforme a la imagen de Cristo. No hay gloria mayor que esa para un hombre, o para una mujer, o para un niño, o para un anciano, para cualquiera. Nuestra glorificación consiste en que nosotros seamos hechos igual que Jesucristo. O sea, nosotros hemos sido justificados y sobre la faz de la tierra estamos pasando por un proceso de santificación, donde todos los días yo voy conformándome a la altura, anchura y profundidad del varón perfecto de Dios. Pero dice la palabra que un día Dios mismo nos glorificará. Es decir, Dios mismo nos hará conforme a la imagen de su Hijo. Y para que pasemos al segundo punto, vamos a recapitular. ¿Qué es lo que Dios hace para salvarnos? Desde antes de la fundación del mundo nos escoge, nos llama, nos justifica por medio de la cruz, de ese momento en donde Cristo muere en la cruz. Somos justificados y después de ser justificados, somos glorificados, hechos conforme a la imagen de Jesús. Y cuando tú analizas todo eso y tú ves que te conoció antes de que tú existieras, que te predestinó, que te llamó, que te justificó, que te glorificó para que seas hecho conforme a la imagen de su Hijo, y que además de eso, Él toma todas las cosas que suceden en tu vida, las manipula de manera que sean para tu propio bien. Hasta yo, que estuviera escribiendo una carta de mi propia mente, salto con la pregunta que está en el versículo 31. Y entonces, ¿qué yo voy a decir al respecto? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay momentos en que el diablo va a venir y se te va a parar al frente y te va a decir, mira, y tú eres salvo. Mira, y tú eres cristiano. Mira, y tú... párate ahí. El Señor toma toda circunstancia, buena y mala, y la obra para mi bien. Me preconoció, antes de que yo existiera me conocía, me predestinó, me llamó, me justificó, me glorificó para hacerme conforme a la imagen de su Hijo. Si Dios está de mi lado, ¿quién eres tú? Todo eso es lo que Dios hace para salvarnos. Pero
Todo eso, cuando Dios lo hace para que nosotros tengamos salvación en Él. Y es bueno recalcar que en el versículo 31 dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él no está diciendo ahí si Dios es con nosotros. Porque yo sé que puede haber alguien aquí que no conoce al Señor todavía y dice, Dios está conmigo. Claro, Dios está contigo. Dios es omnipresente. No hay lugar sobre la faz de la tierra en la cual Dios no esté. O sea que Dios está contigo. Hasta en ese momento donde tú estás cometiendo pecado, Dios está al lado tuyo. Pero lo que dice este versículo es, si Dios es por nosotros, si Dios está de nuestro lado, la versión internacional que dice aquí dice, si Dios está de nuestra parte, o sea, si Dios está en tu equipo, o yo diría, si nosotros estamos en el equipo de Dios, ¿qué equipo puede venirnos a hacer frente? ¿Quién puede venir a hacernos frente? Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Y ahí viene entonces el segundo punto. Lo que Dios cumple al salvarnos. La primera parte es lo que Dios hace para que seamos salvos. Pero cuando Él hace todo eso, entonces se cumplen un sinnúmero de cosas. O sea, suceden en el ámbito material, físico y en el ámbito espiritual un sinnúmero de cosas que nosotros quizás nunca vamos a terminar de entender. Pero le decía, mientras más nosotros profundizamos en los misterios de Dios, más le obedeceremos conforme a Él manda. Porque hay un sinnúmero de cosas y cuando Dios nos salva, entonces suceden un grupo de cambios en el ámbito espiritual, en el ámbito físico, en el ámbito de nosotros. Personas cambian, dejan alcohol, dejan drogas, dejan el adulterio, dejan fornicación, dejan todo eso, son transformados completamente, de manera que la ciencia todavía no ha podido explicar cómo es que la iglesia puede transformar a un individuo a veces del alcoholismo sin tener que pasar por Alcohólicos Anónimos. Cómo es que la iglesia tiene el poder para sanar un matrimonio. No estoy diciendo que Alcohólicos Anónimos sea malo o que un psicoterapeuta o un terapeuta matrimonial sea malo. Es que hay un poder dentro de la iglesia funcionando que nosotros con nuestras palabras nunca sabremos explicar, porque es que Dios cumple un grupo de cosas en el ámbito espiritual y en el ámbito físico que nosotros no vamos a entender cuando Él hace todo eso que hace para salvarnos. Dice el versículo 32. Voy al 31 otra vez. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? En el libro de Romanos, en el capítulo 6 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. El pecado merece morir. O sea, la persona pecadora merece el infierno. Marcos decía esta mañana, yo fui pecador. Nosotros debemos entender que todo el que está aquí, si por obras se trata, nosotros todos deberíamos, al igual que el que está allí en el parque o en su casa cometiendo el más atroz pecado, nosotros deberíamos estar junto a esa persona compartiendo el infierno por toda una eternidad, si a nuestras obras se refiere. Porque el pecado, la paga del pecado es muerte. Pero Dios, en su infinita bondad, entregó a su propio Hijo por todos nosotros. Y estoy utilizando el lenguaje de su Hijo porque ese es el que dice el texto. Nosotros, los cristianos reformados o protestantes, entendemos en la Trinidad de Dios, entendemos que hay Dios Hijo y ese Hijo es el mismo Dios. Dios entregó a su propio Hijo. Podemos también decir que Él se entregó a Él mismo a morir por todos nosotros. Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Vamos a buscar una palabra más dominicana para escatimar. Él no milinguiñó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros.
sea, en el momento que hubo que pagar por nuestro pecado, Él no estuvo pensándolo o titubeándolo. De hecho, Cristo fue escogido desde antes de la fundación del mundo para pagar por nuestros pecados. O sea, que en el momento que había que pagar por nuestros pecados, ahí está Jesús. Y nosotros, quizá usted no estuvo allá en el año 2030 y pico, cuando le estuvieron escupiendo en la frente, o poniéndole una corona de espinas, o pateándole, o tirándole latigazo, o poniendo la cruz sobre su costado, pero con nuestras acciones todos los días estamos crucificando a ese Jesús. Y Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y Pablo hace la pregunta, ¿cómo si entregó a su Hijo, que era su Hijo, por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar también con Él todas las cosas? Y entonces el diablo vuelve y entra a tu vida y trata de manipularte la cabeza y de llenarte la cabeza de alitas de cucaracha y de basura, diciéndote cosas que no deben. Y tú le dices, Señor, escúcheme. Todo lo que está pasando en mi vida ahora mismo, yo sé que tengo este problemita y tú vienes a aprovechar este problemita. Vamos a tomar el ejemplo de Job. Se le muere toda la familia, se le desbarata la casa y el diablo viene y se le aparece y le dice, pero maldice a tu Dios y muérete. Compadre, si fuera Job con el entendimiento de esta carta, le dice, Dios me conoció, me predestinó, me llamó, me justificó, me glorificó, me está haciendo conforme a la imagen de su Hijo, entregó a su propio Hijo por mí, no lo escatimó, ¿cómo no me va a dar también con Él todas las cosas? Más adelante, dice, ¿quién no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? O sea, que puede venir el acusador. O sea, este texto está diciendo que el acusador, el diablo, puede venir a acusarte. Pero ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Respuesta. Eso es como una pregunta de esta retórica que hacía Pablo. ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién vendrá a acusarte si el juez es Dios que está ahí arriba y fue el que te justificó? O sea, ¿cómo el diablo va a venir a acusarte, a decirte que tú no eres hijo de Dios si tú eres hijo del juez, que es el que dirige el juzgado y que va a decir si tú eres inocente o culpable? ¿Cómo el abogado acusador va a venir a decirte que tú no eres salvo cuando tú eres hijo del juez que te justificó por medio de la sangre de su propio Hijo? Es cosa como que no cabe. Yo no sé cómo que el diablo se mete ciertas cosas en su cabeza. Tipo es bruto. No, el diablo es bruto y sucio. Pero sigue, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? O sea, dice a los escogidos de Dios. ¿Quién vendrá a acusarlo? Si Dios es el que justifica. Pero el versículo que sigue es más interesante. ¿Quién nos condenará? El diablo puede venir y condenarnos. Pero ¿quién nos condenará? Si el que tenía que condenarnos murió en la cruz. ¿Quién nos condenará? Cristo es quien murió. Más aún, el que resucitó, el que está sentado a la diestra de Dios, el que además intercede por todos nosotros. Si esos 4 batazos no mandan a Satanás a salir corriendo, yo no sé qué malo va a hacer. Cristo es quien murió por ti, por mí. Cristo pagó por todos nosotros. Pero no solamente se quedó muerto ahí, como se quedó Mahoma, como se quedó María, no, Él no solamente murió, al tercer día resucitó. Está vivo. Murió, resucitó, está sentado a la diestra del don allá arriba, del que el diablo cree, ese te va a acusar. Jesucristo, el que murió por mí, resucitó por mí, está sentado a la diestra de Dios. Y no está sentado ahí como un bicuí, intercediendo por mí. Obra, todo lo que está pasando en tu vida, Él lo toma y lo obra para bien. Te conoció, te predestinó, te llamó, te justificó, te glorificó, haciéndote conforme a la imagen de su Hijo. Entregó a su propio Hijo por ti. Te va a dar junto con Él todas las cosas. No te condenará porque Él mismo es que justifica. Tiene a Cristo, quien murió, resucitó. Además está sentado a la diestra de Dios y todos los días está intercediendo por ti. Todo eso sucede en el momento en que aceptamos esa salvación que Dios tiene para nosotros.
Todo eso sucede en el ámbito espiritual. Todo eso sucede allá en el ámbito espiritual. Y viene entonces la tercera parte. El convenio de Dios al salvarnos. Cuando digo el convenio, quiere decir el pacto, el acuerdo que existe ahora cuando obtenemos esa salvación. Yo no sé qué está sucediendo en sus corazones. Yo sí le puedo decir que en mi corazón ahora mismo hay un asunto que yo me siento como una piedrecita dentro del océano y yo me pregunto que si estoy mojado. Porque una vez se tiene dudas acerca de lo que pasa en nuestras vidas, pero cuando yo veo todo lo que, no yo, todo lo que Dios ha hecho para que yo sea salvo, a mí me queda nada más, mira, haz conmigo lo que tú quieras. El pacto que Dios hace con nosotros al salvarnos. ¿Qué pasa? El apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, escribe aquí, y nosotros tenemos que tener en cuenta algo. Este pacto, cuando tú entiendes eso, cuando tú entiendes ese aspecto de la salvación, pasan dos cosas. Y es lo que pasa en nuestro corazón para con Dios y es lo que pasa en el corazón de Dios para con nosotros. Cuando Patria y yo éramos novios, una vez yo me pregunté, ¿qué podrá suceder en la vida o en nuestra relación? ¿Qué podrá suceder en la relación de Patria y yo que haga que nosotros terminemos? Y vamos a traspolar esa misma pregunta, yo se la voy a hacer ahora. ¿Qué podrá suceder en mi matrimonio con Patria que haga que ella y yo nos divorciemos? Y mientras yo escribía en la página de internet en estos días acerca del divorcio y lo que Jesús dice sobre el divorcio, es ilegal para el cristiano, o sea, no está conforme a las palabras para el cristiano divorciarse, sino es por fornicación, como dice Jesucristo, o por muerte. O sea, un matrimonio no se disuelve a menos que haya muerte, es lo que dice la palabra, ¿verdad? Pero ahora nosotros tenemos, y permítame, excúseme por utilizar el término, un matrimonio con Dios, y creo que la palabra habla muchas veces de la boda del Cordero. Nosotros ahora estamos enlazados con Dios. Vamos a hacernos esa pregunta. Ahora que yo tengo una relación con Dios, ya vimos ahorita cómo el diablo viene y nos acusa, nos condena, nos apunta y va para allá, loco viejo. Pero vamos a preguntarnos nosotros ahora, ¿qué podrá separarnos a nosotros del amor de Dios? Ustedes van viendo por dónde vamos, ¿verdad? ¿Qué podrá separarnos a nosotros de nosotros seguir sirviendo al Señor? Esta respuesta no es igual para cada creyente. Ahora, debería ser igual para cada creyente. Y eso es lo que dice la palabra, que nosotros si tomamos la palabra y la aplicamos, entonces vamos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Dice el versículo 35. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Qué nos separará de ese amor ahora que tenemos con Dios? Ustedes vieron todo lo que Dios hizo para salvarnos. Somos salvos en Él. Ahora, ¿qué puede pasar que separe eso? Y Pablo comienza hablando en términos humanos. Vamos a tomarnos nosotros en cuenta primero. ¿Qué puede pasar en mi vida que me haga a mí renunciar al amor de Dios? Y Pablo responde como: chivito harto de jobo. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Pablo comienza a listar todas las cosas que a los seres humanos le pasan. Pasamos por tribulaciones, tenemos angustias, pasamos por persecuciones, tenemos peligro, espada, desnudez, hambre. Todos nosotros pasamos por todas esas cosas. Todos nosotros pasamos por todo eso. Pablo está queriendo decir, aunque a mí me pasen todas estas cosas, yo no voy a dejar de servir a mi Dios.
Eso es de mi parte. Mía, ya yo entendí la grandeza de la salvación de Dios. Todo lo que Dios hizo para salvarme, que ni siquiera tomó en cuenta entregar a su propio hijo por mí. ¿Cómo tú vas a decir a mí que un día que yo no tenga ropa yo voy a renunciar a Dios por eso? O que un día que yo no tenga comida voy a renunciar a Dios por eso. Si Dios se entregó a Él mismo, entregó a su propio hijo por mí, ¿por qué yo voy a renunciarle en momentos de persecución? Uno de los mártires de la iglesia primitiva, Policarpio, decía: pero quémenme en la hoguera. Yo le he servido al Señor todos los años que tengo de vida y Él nunca a mí me ha fallado. ¿Le voy a negar ahora? Quémeme, tíreme su fiera, métame con los leones, deme candela. El que debería estar mortificado es usted, que se va a arder por siempre en el fuego del infierno, le dijo Policarpio al emperador. Pablo está diciendo aquí: a mí nada me aparta del Señor. Es más, en el libro de los Salmos, y aquí Pablo hace una cita al libro de los Salmos y dice: por causa de Cristo nos llevarán a la muerte y seremos contados como ovejas que la llevan para el matadero. Pablo está diciendo: oigan, antes de nosotros ser cristianos, a nosotros se nos dijo que por la causa de Jesucristo nos iban a llevar al matadero, porque yo me voy a quejar ahora. Pero eso no termina ahí. Pablo sigue. Dice: sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cómo se explica que somos más que vencedores? Porque si una persona está en Cristo, si tu alma está anclada en Cristo, y a ti te da una enfermedad y tú en tu cama te mueres, ¿fuiste vencedor? El libro de Apocalipsis dice: al que venciere le entregaré la corona de la vida. O sea, si tú logras llegar al final de la meta con Cristo anclado ahí, tú eres un vencedor. Pero si a ti te llevan a la meta cargado, con Cristo anclado, tú eres más que vencedor. Si la causa por la que tú mueres es por Cristo, tú eres más que vencedor. El que muere con Cristo es vencedor, pero el que muere por la causa de Cristo es más que vencedor. A veces nosotros tenemos sufrimientos que no necesariamente son por la causa de Cristo. A veces yo tengo enfermedades. Yo estoy enfermo y no fue Cristo que me dio esa enfermedad. Pero si yo en medio de la enfermedad me mantengo atado a Cristo, sostenido de su manto, yo soy vencedor. Pero si a mí me dan 2 galletas por predicar el nombre de Cristo, yo soy más que vencedor. Más que vencedor, a eso se refiere Pablo. Pero eso es la parte de Pablo. Pablo dice: bueno, ¿qué me separará a mí del amor de Dios? Y pone todo lo que viene de Él. Una tribulación, una angustia, persecución, hambre. A Dios no le da hambre, es a nosotros que nos da hambre. Y hay gente que por hambre han renunciado al amor de Dios. Pero de mi parte, mía, yo puedo pasar por todo eso y yo no voy a renunciar al amor de Dios. Pero después Pablo se va entonces y lo pone de allá para acá. Pues él pregunta: ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Lo que nos pasa a nosotros? No. Lo que Dios ordena. Pues estoy convencido, versículo 38, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, nos separará del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. De mi parte, yo no renuncio al Señor. Pero el Señor es el que tiene el control del presente, de lo porvenir, de los ángeles, de los principados, de las potestades, de lo alto, de lo profundo. El Señor es el que tiene control de eso. Y el Señor, estando en control de eso, no me va a separar de su amor. ¿Ven el convenio ahora? O sea, yo entendí que el Señor toma todo lo que sucede en mi vida, bueno y malo, y lo hace que funcione para el bien de mi propia vida. Que me conoció antes de la fundación del mundo y me predestinó para que yo fuese hecho conforme a la imagen de su Hijo, porque a los que Él llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Y qué yo diré ante eso? Si Dios está de mi lado, ¿quién contra mí? Si cuando tuvo que entregar su Hijo no lo escatimó, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos entregará también con Él todas las cosas? ¿Quién nos condenará? Si Dios es el que justifica. ¿Quién acusará a aquellos que Dios escogió? Si Cristo es el que murió.
el que resucitó, el que está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por todos nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, desnudez, peligro, espada. Antes bien, como está escrito, por causa de Cristo nosotros somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas que van hacia el matadero. Antes en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y yo estoy seguro, y meto mi mano en candela por eso, como dice el versículo 38, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni demonios, ni pichón de demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Todas estas cosas Dios las hace no por nosotros, sino para su propia gloria. Cuando Dios hace todo esto, Dios muestra su misericordia y su gracia. Cuando Dios hace todo esto, Dios muestra su justicia. Cuando Dios hace todo esto, Dios muestra su infinito poder. Apocalipsis 3, versículo 21 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Si hay alguien que no es creyente aquí, el Señor te está llamando y te está llamando y te está llamando. Y a nosotros, los que estamos en Él, sepamos que nosotros no estamos al lado de la puerta y que del otro lado está el diablo tratando de abrirla para que nosotros salgamos. Es que Satanás no resiste la luz, porque él es de oscuridad y no resiste la luz. Y nosotros no estamos en un lugar claro, o como yo estoy aquí que me da la luz. Yo tengo la luz dentro de mi corazón. Dios ha orquestado todo esto solamente para que usted y yo tengamos una relación personal con Él. Y no crea que una circunstancia, un problemita o el diablo que se te aparezca va a venir a separarte de este amor que es en Cristo Jesús. Oramos. Padre Celestial, queremos darte gracias. Y aquí, Señor, estamos en el templo, estamos en tu santuario y usamos nuestros labios. Quizás en las alabanzas levantaremos nuestras manos, te diremos gracias, Señor. Pero lo que yo quiero rogarte, Señor, es que de aquí en lo adelante podamos introducirnos en las profundidades de tu salvación, de manera que mañana, esta semana, nosotros podamos vivir conforme a ese amor que tú nos has mostrado. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu poder. Gracias. Gracias porque tú nos escogiste para ser tus hijos. Gracias, Señor. Honrado y loado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Toda alabanza, toda gloria, toda honra nunca sea para los hombres, sino que solamente a Dios eterno sea la gloria por los siglos de los siglos. Y a ti sea todo el poder, mi Dios todopoderoso, porque tú eres Rey, tú eres poderoso, tú eres majestuoso. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo y bendícenos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.